les quiero presentar este trabajo, panel de opiniones, en esta ocasión en el marco del curso de habilidades comunicacionales de la carrera de arquitectura de la Universidad UNIAC. En este panel de conversación queremos enfocar dos preguntas. ¿De qué forma pudimos hacer sostenible la vida cotidiana en el contexto del confinamiento durante la pandemia? ¿Qué valores humanos sobresalieron en estos tiempos difíciles que nos permitieron vivir en comunidad? Tenemos dos preguntas claves que hoy día vamos a contestar en esta conversación, en este panel. ¿Cuál fue el contexto de esta pandemia? La verdad que según el INE, la proyección de los habitantes en Chile alcanza los 19.107.000 y un poco más habitantes, pero hemos tenido durante estos años, fuera del marco de la proyección del INE, un aumento de la población debido a la inmigración de 1.462.000 habitantes. ¿Qué otro elemento importante tenemos en el contexto de la pandemia? Es que se hicieron 41.282.462 exámenes para esta población de 20 millones de habitantes, que nos reporta alrededor de un 21% de la población que fue contagiada. Tenemos 4.122.401 ciudadanos chilenos e inmigrantes que han sido contagiados del COVID, de los cuales lamentablemente tenemos 58.990 fallecidos al 15 de julio del 2022. ¿Qué otras situaciones importantes ocurrieron en pandemia? Que efectivamente se generaron el cierre de las fronteras, el cierre de los vuelos, de los viajes internos, también el cierre de las empresas, locales públicos. Junto a ello veníamos también con un estallido social, que también afectaba a la población. También tuvimos que sujetarnos a la obediencia civil a través de la instrucción del Ministerio de Salud, instrucciones rígidas para poder vivir y convivir en pandemia, el uso de la mascarilla, el aislamiento, la cuarentena, las exigencias de vacunación, los aforos, cierre de establecimientos públicos, cierres de servicios públicos y de servicios básicos, adaptación de la población y sobre todo de los jóvenes estudiantes a la flexibilidad del estudio a través de la vía remota, la flexibilidad laboral. Nos enfrentamos también a la pérdida de los empleos. En el contexto de pandemia también hubo un aumento de la inflación. Tuvimos un 2,9% de IPC en el 2019, 2,4% en el 2020 y subió a 6,4% en el 2021. Y el 2022 se ha mantenido en 5,8%. Eso habla que también hay otro elemento importante, el medio económico, donde hemos tenido dificultades en la caída de la ocupación, la caída del empleo, muchos jóvenes también buscando trabajo, son factores que han influido en la pandemia. Mi querida Jessica, te entrego la palabra para que puedas contarnos tu perspectiva de la forma en que pudimos vivir sostenible durante este periodo en pandemia, esta situación complicada en la nación. Buenas tardes, estimado Daniel. Mira, en el ámbito personal mío, fue lo más importante la contención familiar. Mi grupo familiar fue muy importante en lo emocional. En lo económico, yo creo que como todo el mundo lo sostuvimos a través de los ahorros, trabajitos esporádicos. Yo creo que todas las familias como que vieron interrumpido su vida cotidiana en cuanto a traer el dinero al hogar. Y en cuanto al trabajo en sí, muchos nos tuvimos que reinventar con distintas formas, con distintos tipos de trabajo que no estábamos acostumbrados. Tuvimos que adaptarnos muchas veces a trabajar desde el hogar, cosa que no estamos acostumbrados, y realmente los 2 años que llevamos de pandemia ha sido un aprendizaje enorme en ese sentido, porque estamos tan acostumbrados a salir todos los días de nuestro hogar al trabajo y en la tarde volver, y el hecho de estar las 24 horas del día en nuestro hogar significó un cambio muy importante en nuestra vida cotidiana, que en muchos casos nos ayudó a hacer lazos más importantes con la familia, y en otros casos nos alejamos porque no tenemos ese don emocional como para expresarnos. Realmente no nos expresamos bien entre nosotros, aunque seamos familia y estemos todo el día juntos. No nos sabemos contener emocionalmente, así como
llegáis a la casa, el abrazo y todo eso, no, muchas veces no lo sabemos llevar a cabo. Estimado Daniel, en tu opinión, ¿qué opinas tú? Estoy de acuerdo en unos puntos contigo y quería reforzar lo siguiente, que de respecto a la sostenibilidad de cómo hemos podido sobrellevar la pandemia como familia, como sociedad, como comunidad nacional. Recordemos que nosotros estamos en este curso centrados en los conceptos de comunidad. Y la comunidad, por la definición que nos han entregado en los textos que hemos estudiado, se define como aquella entidad que tiene un objetivo común y que se Claro, colabora para lograr esos objetivos. Y la verdad que en esta nación hemos visto distintos escenarios. Hemos visto, por ejemplo, que dentro de la misma pandemia, respecto a la sostenibilidad económica, hemos visto, por ejemplo, el sector público, que el sector público no fue afectado, los trabajadores del sector público, en su generalidad, mantuvieron su empleo y mantuvieron su remuneración. Pero no así el sí, sector privado, que fue el más afectado con la pandemia, producto de las exactamente. instrucciones sanitarias. Tuvieron que cerrar empresas, negocios, el comercio sufrió mucho, inicialmente estuvo cerrado solamente los locales que daban los servicios básicos como de alimentación, los supermercados, farmacias, y poco a poco al andar, cuando las estadísticas empezaron a permitirlo, se pudieron abrir otro tipo de negocios. Por lo tanto, hubo muchos problemas económicos familiares. Pero ahí surgió la mano de la solidaridad, y hemos visto cómo también surgieron ollas comunes en ciertos sectores de la ciudad, restaurantes que efectivamente abrieron solamente para dar alimento a la gente que lo necesitaba. Conocí un caso Exactamente. en particular, es un restaurante que dio alimento durante toda la pandemia a gente que no necesitaba. También el reinventar su actividad productiva económica. Muchas personas optaron por buscar de ser empleado a ser microempresario. Y surgió este empleo masivo del reparto, del delivery. También fue una oportunidad para algunas personas también tener ingresos. Respecto a la sostenibilidad emocional, la pandemia, el encierro dentro de las casas, provocó efectivamente tensión familiar. Sí, Tensión, demasiado, diría yo. sí, de acuerdo. Pero también la tensión lleva a reconocer ciertas situaciones personales que estaban ocultas. Muchas veces las parejas y las familias no se conversan todas las cosas. Y en los momentos de tensión donde se produce ese quiebre, es donde emergen las cosas que a veces no se cuentan, no saben, o se piensan en lo íntimo que no se comentan. Recordemos que los hombres y las mujeres somos distintos en ese sentido, en la forma de enfrentar los problemas. Las mujeres son más extrovertidas, los hombres más introvertidos en general. Y respecto a la sostenibilidad emocional, podemos referirnos a esos puntos también. Y pasando a la segunda pregunta, mi querida Jessica, ¿qué valores humanos crees tú sobresalieron en estos tiempos difíciles para que pudiéramos vivir en esta comunidad nacional o esta comunidad familiar, en el barrio, de distintos Yo contextos creo económicos? que, estimado Daniel, yo creo que lo que más afloró en esta pandemia fue la solidaridad con nuestros vecinos. La gente se volvió muy solidaria con su entorno, la compasión, el respeto, la honestidad con los demás. Porque muchas veces como seres humanos estamos muy acostumbrados a ser solidarios con nuestros familiares, con nuestros pares, pero cuando tenemos que ser solidarios con el vecino, que podemos llegar a vivir años al lado de él, pero nos dimos cuenta que en realidad no conocíamos al vecino, y esta pandemia nos ayudó a eso, a que nos acercáramos donde el vecino, le preguntáramos cómo está, qué necesita, qué hay que llevarle, ese tipo de cosas nos ayudó mucho o nos despertó mucho a las personas en esta pandemia. Porque tenemos que pensar que nuestra vida dio un vuelco de 180 grados. Antes teníamos la libertad de salir donde queríamos y ahora no, pues estaban todos cerrados, los colegios, todo. Entonces eso nos ayudó a despertar muchas emociones que antes no teníamos en realidad. O las Sí, teníamos pero no las demostrábamos. Entonces yo creo que eso fue lo que más afloró en el encierro en sí. ¿Tú qué correcto, opinas? sí. Yo, mira, básicamente lo que hemos estudiado respecto a las comunidades, que las comunidades se rigen por ciertos valores éticos, que es básico en toda comunidad. ¿Y qué valores éticos? Estamos hablando de la ética, por ejemplo, propiamente tal, el respeto al prójimo, la tolerancia, la solidaridad, el amor, la responsabilidad, la equidad, la amistad, la libertad, la honestidad. Son valores importantes de las comunidades que deben
debe manifestarse para que esta comunidad se sienta integrada, se sienta valorada, se sienta respetada, se sienta acogida. Y nosotros hemos Claro, visto en este escenario de la pandemia el lado blanco y el lado oscuro también. Respecto a la ética, vimos en la primera parte de la pandemia que aquellos servicios básicos que fueron cerrados, aquellos proveedores que no llegaron los productos por causa del cierre de los caminos, de los aeropuertos, nos vimos enfrentados a una escasez de materias primas. Pero claro, habiendo materias primas, los precios subieron demasiado. Subió el precio de la benzina, subió el precio del aceite, recuerda las noticias del aceite, sí, el pan subió. Entonces, yo creo que hay un punto importante, que el valor, muchas veces el valor del producto o del servicio que se vendió no había aumentado realmente, pero las expectativas y las condiciones de mercado hicieron que personas subieran el precio, tal vez innecesariamente o no justificadamente, porque los costos no habían subido porque tenían stock. Entonces, yo creo que ahí no hubo una manifestación de la ética en nuestra nación. Vimos saqueos de supermercados en el estallido social y también lo vimos en pandemia. También hubo ese tipo de cosas. Por tanto, ahí vemos también una reacción por parte de la población que fue antiética. ¿Sí? Tenemos, por ejemplo, el respeto al prójimo. Yo creo que vimos el uso de la mascarilla tenía que ver con el respeto al prójimo, porque yo no quiero contaminar al otro. Pero había sectores de la sociedad que reclamaban su derecho a andar libremente en la calle, su derecho a no usar la mascarilla, pero el contexto de la realidad nacional hacía efectivamente tener respeto al prójimo en eso, ¿ah? En el respetar, si yo tenía una restricción y yo estaba en cuarentena porque había tenido COVID, debía respetarlo, pero muchas veces, de hecho noticias lo mostraron inicialmente, que había gente que era reiteradamente sancionada por andar en las calles debiendo estar en cuarentena. Entonces, eso también habla del respeto al prójimo que no fue en todos los aspectos manifestado. La sí, tolerancia, y tú hablabas muy bien sobre las situaciones familiares en casa, de la tolerancia, y en que en situaciones nuevas no supimos reaccionar. El estrés, la presión, claro. la angustia de los temas económicos, de la falta de trabajo, hacen que las personas se afecten emocionalmente y tengamos estas dificultades en nuestra relación interpersonal. Yo creo, finalmente, como para que lleguemos a una conclusión, mi querida Jessica, tocaya de apellido, Jessica Villalobos, yo creo que, en conclusión, en general la sociedad ha sabido salir adelante, ha aprendido valores, ha aprendido respeto, ha aprendido a sacar fuerzas de donde no tenían. Yo creo que en un sentido importante la sociedad aprendió. Y yo le doy las gracias a Dios porque nos hizo, digamos, mantenernos firmes en la fe, en la esperanza de que esto iba a avanzar, de que la pandemia no nos iba a destruir como nación, sino que con todas las medidas que se tomaron, pudimos progresar como nación y hoy día tenemos un país ya más abierto a la normalidad. Claro, Cuéntame tú. estimado Daniel, mira, yo como mi conclusión personal, así desde mi punto de vista, yo siento que esta pandemia nos ayudó a realmente vivir en comunidad. Yo creo que ese ha sido como el mayor aprendizaje en esta pandemia, porque antes como que sentíamos que vivíamos, pero vivíamos en nuestro metro cuadrado, se puede decir. En cambio, ahora después de la pandemia, como que llegamos a la casa y nos preguntamos cómo estará el vecino, cómo estará el otro vecino del otro costado, cosa que antes no estábamos. Entonces yo siento que el mayor aprendizaje que hemos logrado ha sido vivir en comunidad y aprender a escucharnos a nosotros mismos, porque antes como que era trabajo, 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 y hoy en día no, pues hoy en día como que nos replanteamos más las cosas. Eso es Gracias, mi querida como, Jessica. Muy bien, muchas gracias. Para terminar gracias a este ti. video, damos cuenta también del respaldo de la información, las fuentes de información en línea, algunas páginas web sobre el servicio de salud, que nos entregó esta información que hoy día hemos entregado y nos basamos en los conceptos que están escritos en los apuntes entregados en clase. Muchas gracias y hasta luego. Muchas gracias a ti, pues hasta luego.